el tema particular que preparamos para hoy, que es la gracia. Hay unas cámaras que no veo todavía quiénes están. No sé si... este es el celular, así que se ve chiquito. Ahí está mejor. Vamos a empezar con un texto de la palabra del Señor. Efesios capítulo 2 y versículo 10. Si alguien lo puede buscar y leerlo. Efesios capítulo 2 y versículo 10. El que lo tenga primero, que lo lea. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Perdón, era el 8. 8 y 9, perdón. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Bueno, con este texto nosotros comenzamos este estudio sobre la gracia, y la gracia está incluida dentro de la doctrina de la salvación. En la doctrina de la salvación, nosotros tenemos que entender primeramente varias cosas que yo creo que ya las estuvieron viendo con el pastor Julio, pero no está mal repasarlas. En el libro de Hechos, Hechos capítulo 1, versículo 6, vamos a leer lo que dice. Hechos capítulo 1, versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Una pregunta. Ese era el interés que los judíos tenían, el interés por el cual ellos buscaban a Jesús. Y aún habiendo resucitado Jesús y habiéndole visto resucitado, todavía ellos seguían sin entender. Por eso le hacen esta pregunta. ¿Vieron cuando alguien hace una pregunta y nos damos cuenta que por la pregunta que hace, nos damos cuenta de que todavía no entendió? Porque si entendió, no tendría que estar preguntando lo que pregunta, ¿no? ¿Alguna vez les pasó? ¿Vieron? Que parece que está entendiendo, pero de repente sale con una pregunta que vos decís: no entendió nada. Jesús le dice, le sucede lo mismo. Ahora, el problema en qué radicaba, en que ellos pensaban que la salvación que Jesús vino a proveer para el pueblo judío era ser salvos del yugo de Roma. Por eso hacen esa pregunta. Muchos de la misma forma también se confunden. Muchos buscan a Dios para ser salvos por alguna enfermedad, por algún problema, alguna crisis, un problema emocional, económico, por algún tormento, y buscan a Dios en esa necesidad. ¿Está mal buscar a Dios en esa necesidad? No está mal. Ahora, la gente siempre suele enfocarse en lo que ellos ven como el problema. ¿Por qué? Porque todavía no tienen en cuenta el verdadero problema. Y el verdadero problema del hombre, ¿cuál es? Los que tuvieron ya la clase de la salvación con el pastor Julio, contesten, a ver. ¿Cuál es el verdadero problema del hombre? Escucho respuestas. El pecado. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Edith. Edith, muy bien, Edith. Muy bien. Entonces, esto lo fue anunciado por el
el ángel que fue a visitar a José. En Mateo capítulo 1 y versículo 21, ¿sí? Dice así la palabra del Señor, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué tiene que salvar? ¿De qué tiene que ser salvado el pueblo o la humanidad entera? De los pecados. El pecado es la fuente de origen de todos los males de la humanidad. Nosotros, como nos confundimos, pensamos que nuestro problema es una enfermedad, me va mal emocionalmente, no tengo plata, tengo una crisis en mi familia, me echaron del trabajo, y pensamos que Dios está para esas cosas. Entonces le preguntamos a Dios, como le preguntaron los discípulos, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Y cuántas veces nosotros le preguntamos de lo mismo a Dios? Señor, ¿vas a ayudarme en este problema que yo tengo ahora, en este tiempo, en el tiempo que yo necesito? Y esa pregunta nos da cuenta de que todavía nosotros no logramos entender cuál es el propósito de Dios. Dios no ataca los problemas particulares. Él lo hace por misericordia cuando nosotros entramos en el orden de Dios. Pero Dios vino a proveer la solución definitiva para todos los problemas, porque atacando al problema de raíz, todos los demás problemas son las ramas. Entonces, atacando al problema de raíz, Dios puede dar una victoria completa a todo aquel que crea en Dios o que crea que Dios levantó de los muertos a su Hijo Jesús. Esta es la naturaleza de la salvación, que cada hombre, cada mujer tiene que ser salvo de sus pecados. Tiene que ser salvo tiene que reconocer que es pecador. Si el pecado no causa un dolor, una molestia, si el pecado no logra generar en la persona ese profundo dolor y esa carga, entonces el que no siente eso no puede ser salvo, porque no puede arrepentirse. Así que la cuestión es esta. Podemos estar reunidos acá como nos reunimos en la iglesia. Pero yo les pregunto a ustedes que están escuchando. No me contesten, pero quiero que solamente piensen esta pregunta y se la queden para ustedes. ¿Sentí yo alguna vez una carga muy grande sobre mi espalda a causa de mis pecados? ¿Sentí yo alguna vez ese dolor terrible por haber pecado contra Dios? Que ese dolor era un martirio constante que no me dejaba dormir. Ahora, ese pecado que yo sentí que lo tenía y reconocí, generó en mí un sentimiento de culpa pero tan grande, que me generó a mí una necesidad tremenda de ser perdonado por Dios. Porque si eso no pasó, si yo no sentí una carga terrible por mis pecados, si yo no sentí una culpa inmensa por lo que hice, si yo no sentí una necesidad absoluta de recurrir a Dios, y esa necesidad me llevó a paralizar mi vida, mis actividades, todo, porque tenía que darle solución al problema de la culpa, si eso no pasó, entonces déjenme decirle que tendrían que verificar si verdaderamente nacieron de nuevo. Porque si no, estaríamos ante situaciones que se dan muy seguido en las iglesias, de personas que se autoengañan y piensan que son hijos de Dios, pero todavía no lo son. Y piensan que de verdad se convirtieron de sus pecados, pero en realidad nunca se convirtieron, sino que se convencieron de que ir a la iglesia es bueno y que ir a la iglesia nos hace bien, y vamos a la iglesia para tener una amistad y una reunión o para tocar un instrumento
o para tener una camaradería. Pero si no pasó lo anterior, lo que yo describí, de tener una culpa tremenda, de sentir el peso en las espaldas del pecado, de que la conciencia día a día nos golpee y nos atormente, y la necesidad extrema de poder desprenderme de esa carga. Si eso no pasó, entonces déjeme decir que todavía no son salvos. Entonces nosotros tenemos que revisar en nuestro interior: Señor, ¿yo me arrepentí de mis pecados? Señor, ¿empezaste alguna obra en mí? Esa es la naturaleza de la salvación. El hombre tiene que ser salvo de sus pecados. No sirve que lo digamos teóricamente, tenemos que haberlo experimentado en nuestras vidas. Tenemos que haber sentido en nuestro corazón esa liberación completa. Tenemos que haber sentido en nuestro corazón que algo nuevo nació. Ahora que nació algo nuevo, una vida nueva corre por mi interior, y ahora antes no me deleitaba en leer la palabra, no me deleitaba en orar, ahora yo me deleito en leer la Biblia, me deleito. Entonces, otro termómetro para el alma. Todo aquel que no se deleita leyendo la palabra del Señor, entonces también tendría que preguntarse: ¿seré salvo yo? ¿O en realidad me estoy autoconvenciendo y me estoy autoengañando de algo que no soy? Estos son temas muy sensibles. ¿Por qué? Porque está en juego nuestra eternidad. Porque Jesús lo dijo: en aquel día dirán muchos: Señor, en tu nombre no hicimos esto, Señor, en tu nombre no hicimos aquello. Pero ahí nos vamos a encontrar con la realidad. Qué triste va a ser para aquellos que se choquen contra una pared de hierro, contra unas palabras durísimas que le digan: apártense de mí, hacedores de maldad. Porque esta gente que estaba diciendo eso estaba convencida de que iba a ir al cielo y que iba a estar eternamente en la presencia del Señor, pero nos dice la palabra que van a llegar allá y se van a chocar con una realidad tremenda de que su nombre nunca fue escrito en el libro de la vida. Así que son temas extremadamente serios en los que nosotros tenemos que poner atención. Y cuando nos enfrentamos con el espejo de la palabra de Dios, tenemos que empezar a corroborar: ¿seré yo salvo? ¿Será que Dios hizo algo en mí verdaderamente? ¿O estoy acá solamente como podría estar en cualquier otro lugar? Pero bueno, terminando el tema de la salvación, nos encontramos con la palabra que leímos en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Por gracia sois salvos. Y voy a hacer una pregunta, a ver si alguien me puede contestar. Les invito a que contesten y que participen. Los santos del Antiguo Testamento, todos las personas que nacieron y murieron antes de Jesucristo, ¿cómo se salvaron? O vamos a aclarar un poquito más la pregunta. Los santos del Antiguo Testamento, donde está Adán, Noé, David, Abraham, todas las personas que se portaron bien en la Biblia, digamos, ¿no? ¿Fueron salvos por gracia o fueron salvos por la ley? ¿Quién puede contestar? A ver. Hacemos un momentito, a ver, por ahí alguien va a contestar. Piensen. ¿Cómo se salvaron los santos del Antiguo Testamento? Por la ley. Por la ley. Por la ley. Sí, Ahora de igual la ley manera aún falta ser juzgados ellos. estamos hablando de los salvos, ¿eh?
Los que dice el libro de Hebreos, que Dios nos acercó a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿no? Ese contingente de personas, donde está, por ejemplo, Job, que Job dice, yo sé que mi Redentor vive, y él no dejará mi alma en el Seol, ¿no? ¿Cómo se salvaron? Hermana Claudia, la hermana Claudia y Marcelo contestan por gracia. Entonces, tenemos ahí dos posturas. ¿Se salvaron por la ley o por gracia? ¿Quién da Por más? la ley. Por la ley, por la ley. ¿Quién dice por la ley? Acá yo. Que dé la cara. Acá, ya prende cámara. Bueno, entonces, tenemos que saber que la ley fue instituida por Moisés, ¿no? Si los santos del Antiguo Testamento tendrían que salvarse por la ley, todos los que nacieron antes de Moisés no podrían ser salvos porque la ley no estaba. Entonces podemos decir, se salvaron por sus obras. ¿Cómo se salvó, por ejemplo, Abraham, que es antes de la ley? ¿Cómo se pudo haber salvado? Bueno, ahora no quiere contestar nadie. Edith va a decir algo, ¿eh? Yo creo que por la fe que tenían en lo que, en la fe, en la fe que tenían de aquel que no veían. ¿Puede ser? Y bueno, ¿y eso dónde está en la Biblia? Está por ahí, entre Génesis y Apocalipsis. Bueno, muy bien, esto sirve para tener un panorama, ¿no? de cómo son las cosas y qué es lo que a veces nosotros entendemos. Entonces, la primera mención de la palabra gracia aparece en el libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis capítulo 6 y versículo 8. Entonces tenemos acá en los primeros versículos, los primeros capítulos de la Biblia, la mención de la palabra gracia. ¿Encontraron? Génesis capítulo 6, versículo 8, dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿No? La primera mención de la palabra gracia está en el Génesis. Y dice que hubo un hombre que halló gracia. ¿Sí? Y bueno, por ende, como halló gracia, ¿qué fue lo que pasó después con Noé? ¿Murió en el diluvio o fue salvado por Dios que le instituyó que haga el arca? Noé fue salvado. ¿Por qué fue salvado Noé? Porque halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue salvado Noé? ¿Por gracia o por obras? ¿Por gracia o por la ley? Contesten. Clau, para todos, gracia. Por gracia, ¿no? Por gracia. Exacto. O sea, está claro, y la Biblia dice por gracia. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos años pasaron desde Adán hasta Noé? ¿Quién sabe? Aproximadamente, ¿cuánto pudo haber pasado? Pastor Julio ahí, ¿cuánto pasó? Edith, Jessica. No recuerdo en este momento. Desde Adán hasta Noé. No recuerdo. Bueno, desde Adán hasta Noé transcurrieron alrededor, más o menos, 2000 años de historia. ¿Sí? El mismo tiempo aproximadamente que hubo de Cristo hasta hoy. ¿Sí? 8 generaciones.
8 o 9 generaciones hasta Noé. ¿Sí? En la 8ª generación, los hombres vivían muchísimos años, recuerden. Adán vivió 930 años, o sea, eran pocas generaciones, pero los hombres eran muy longevos, vivían mucho tiempo. Entonces, hubo gente que se salvó en ese lapso de historia, o sea, fíjense que son 2000 años de historia, que están completamente ocultos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos apenas 6 capítulos desde Adán hasta Noé. Pero son 6 capítulos donde transcurrieron 2000 años de historia. ¿Sí? Entonces, el primero que encontramos en la Biblia, que fue mencionado, que halló gracia, fue Noé. ¿Sí? Y tenemos que saber que la palabra gracia, en este caso, está escrita en el idioma que se escribió el Génesis. ¿En qué idioma se escribió el Génesis? El Génesis se escribió en hebreo, ¿no? Fue escrito por Moisés. Escrito por Moisés, digamos, casi 1000 años después de Noé, cuando ya había escritura. Entonces, esta palabra gracia tiene un significado muy especial, que quiere decir, vamos a buscarlo acá, yo tengo anotado, la palabra gracia es una palabra en hebreo que se pronuncia así, Hanán. Esa es la palabra, Hanán. Y quiere decir doblar o inclinarse en bondad hacia una persona inferior para favorecerla. ¿Sí? Esa palabra sigue estando vigente hasta el día de hoy. ¿Dónde la podemos ver? Bueno, ¿alguien vio el saludo de los orientales? ¿Cómo es el saludo de los orientales? De los asiáticos. ¿Vieron cómo se saludan? ¿Cómo hacen? Así. Bueno, cuando se saludan, lo que están haciendo es inclinarse en bondad hacia otra persona. Ese es el saludo. Es el saludo que tienen ellos y es la palabra gracia. Entonces, de la misma forma, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O traduciéndolo, un ser totalmente superior, perfecto, inmortal, eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente, se inclina desde el cielo hacia el hombre y se dobla hacia el hombre para favorecerlo. Eso significa la palabra gracia. Cuando dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, está diciendo que Dios se inclinó hacia el hombre y se bajó hacia la estatura del hombre para favorecerlo, en misericordia, porque el hombre es un ser totalmente inferior, pero el Dios que es totalmente superior se inclinó en gracia para favorecer a Noé. Entonces Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, la palabra gracia, qué importante que es la condición fundamental para ser salvos, porque por gracia somos salvos. Entonces tenemos que entender que no hubo ningún hombre sobre la faz de la tierra y no va a haber ningún hombre que no sea salvo si no es por gracia. ¿Se entiende el concepto? Desde Adán, que pecó en el huerto del Edén, viene Dios, deja su morada, viene al huerto del Edén, se inclina hasta donde está el hombre no quiere saber nada con Dios, está escondido atrás de los árboles por su pecado. Pero ahí donde está escondido, Dios hace 2 cosas. Primeramente, Dios es el que se inclina desde el cielo para venir a buscar al hombre. Y segundo, no solamente viene a buscarlo, sino que lo llama. Y lo llama por su nombre. Dios le dijo a Adán en el huerto, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? De la misma forma, Dios también pregunta, Edith,
¿dónde estás tú? Marcelo, Marcelo, ¿dónde estás? ¿Andarás escondido atrás de los árboles? El hombre pecó y el hombre se escondió. ¿Cuántos andan escondidos de la presencia de Dios? ¿Cuántos andan huyendo de la presencia de Dios porque no se quieren encontrar con ese Dios tan santo y tan justo? Con ese ser superior que es poderoso, y los hombres se esconden de su presencia. Adán no se pudo esconder mucho tiempo, porque la voz del llamado de Dios empezó a golpear tan fuerte en su corazón que él se sintió que no se podía esconder de la presencia de Dios y tuvo que salir. Y ahí Dios muestra su gracia. Cuando el hombre tenía que morir, Dios no mata al hombre, sino que trae un sacrificio, un animalito, muere, un animalito inocente, muere para que el hombre pueda ser salvo de la consecuencia de su pecado. El hombre tenía que morir, pero Dios mata a un sacrificio y agarra la piel de ese sacrificio y la cubre, y cubre al hombre y a la mujer. Entonces, nosotros ahí vemos la gracia. Vemos la gracia también específicamente en Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, pero dice la palabra de Dios que Dios proveyó un arca para que el hombre se salve. Toda la humanidad fue destruida a causa de sus pecados. Y el juicio de Dios, la ira de Dios cayó sobre todo ese mundo de desobediencia. Pero hubo alguien que halló gracia. Entonces tenemos que saber que nosotros estamos en tiempos finales, que Jesús dijo que son como los tiempos de Noé, en que la maldad está completamente desatada. Y Dios también proveyó su gracia para que nosotros podamos salvarnos, igual que como se salvó Noé. Ahora, para que nosotros entendamos cuál es la doctrina de la gracia, vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Pedro, capítulo 5 y versículo 10. ¿Quién lo puede leer? El que lo tenga, léalo. Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. lo leo. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿El 11 también? No, ahí nomás. Entonces acá vemos la gracia relacionada a quién. Está relacionada a la Trinidad, especialmente al Padre, mas el Dios de toda gracia. ¿De quién es la gracia? La gracia es de Dios. Ahora, 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. ¿Qué dice? A ver. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. ¿Quién lo tiene? Yo ahí lo leo. 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Hasta ahí nomás? Hasta ahí nomás. Entonces acá vemos la gracia, no solamente relacionada al Padre, sino que la gracia relacionada a quién. Al Hijo. Claro, al Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 29.
¿Qué dice? ¿Lo puedes volver a repetir, Luigi? Hebreos capítulo 10, versículo 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Amén. Bueno, entonces vemos que la gracia, ¿sí? La fuente de la gracia, está presente en las tres personas de la Trinidad, más el Dios de toda gracia, ¿sí? Y habla ahí el que hiciera afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. Pero particularmente la gracia es mediada por una persona que es Jesucristo, ¿sí? Jesucristo, el Verbo encarnado. Juan, capítulo 1, versículo 14, dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Cómo era Jesús? Jesús era lleno de gracia. Jesús era lleno de verdad. Amén. ¿De qué era lleno Jesús? ¿De qué era lleno? Dos cosas dice. De Lleno gracia. de gracia y lleno de verdad. Amén. Entonces, ahora vamos al kit de la cuestión. Lo que tenemos que entender claramente sobre la gracia. ¿Alguien me puede dar una definición de la gracia? Lo que ustedes entiendan. ¿Qué es lo que entienden cuando leemos que dice, por gracia somos salvos? ¿Qué es lo que entiende por la gracia? A ver, ¿quién se anima? No da que siempre hablemos lo mismo, así que, hermanos, quitando la vergüenza, por favor. Pero bueno, doy lo que, Tu como humilde opinión, dale. un regalo que jamás podríamos obtener por nuestros propios medios, algo inalcanzable para el hombre y que se nos regala. Sí, esa es la acción que Dios hace, pero ¿qué es la gracia? Un regalo. Para mí, un regalo. Claro, sí, claro. Es el favor no merecido. Es mi cumpleaños, ¿no? Entonces a mí me regalan un par de zapatillas, ¿no? Entonces yo no digo, me voy a poner el par de regalos, me voy a poner el regalo, y salgo por la calle y diciendo, miren el regalo que tengo. Digo, las zapatillas, ¿no? O sea, definir a la gracia como el regalo es definirla como digamos, algo que no es. O sea, el regalo es la acción que Dios hace, pero ¿qué es la gracia? ¿Qué significa gracia? Favor no merecido. Claro, sí, pero el favor es algo que eso depende de nosotros, pero la palabra gracia, cuando dice que Jesús era lleno de gracia y de verdad, ¿qué vamos a decir? ¿Que Jesús era lleno de favor no merecido y lleno de verdad? ¿O cómo entendemos la gracia? ¿Qué es la gracia? Entonces yo les hago un planteo. Ustedes son todos profesores, ¿no? Son profesores de un grupo de estudiantes muy variado. Y resulta que hay alumnos que son excelentes, como algunos que están acá, ¿no? Que tienen una lapicerita para cada palabra y subrayan, abren la cartuchera llena de útiles, y cuando hay que hacer una tarea son los primeros, acá está terminada la tarea, y cuando todos andan caminando y corriendo por el salón, ese alumno está escribiendo concentrado, ¿no? Y después tenemos los otros alumnos, los que tienen una hoja arrancada, escrita
con las letras todo mal, se portan mal, corren para atrás, le pegan al compañero. ¿A cuál de ustedes van a felicitar? ¿A cuál felicitarían? ¿Al que se porta mal o al que se porta bien? Y al que se porta bien. ¿Por qué? Porque se portó bien, ¿no? ¿Por qué? Le ponemos un 10. ¿Por qué? Porque se lo merece. Hizo cosas, ¿no? Se comportó de una forma, hizo cosas que se ganó la aceptación de aquel que tiene como maestro, ¿no? Se ganó un mérito, se ganó una aceptación. El otro que se portó terriblemente mal, ¿qué se ganó? Una desaprobación, ¿sí? A uno le ponemos un 10, excelente, felicitado, y al otro, ¿qué le ponemos? Un 7 raspando, un 5 para que se vaya a diciembre, ¿no? ¿Por qué? Porque se comportaron muy distintos uno del otro. Eso es lo que significa la palabra gracia, ¿sí? La palabra gracia en el Nuevo Testamento, que no fue escrito en hebreo, sino que fue escrito en griego, la palabra gracia es una palabra que se llama charis. ¿Qué significa? En griego significa charis. Y se traduce como mérito. Y se traduce como aprobación. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros leemos Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Amén. O como la palabra gracia significa mérito, podemos decir, porque por mérito somos salvos, por medio de la fe. O también podemos decir, porque por aprobación somos salvos por medio de la fe. ¿Se entiende? ¿Te cierra la idea o no? Eso es lo que significa, Claro, es como que estás diciendo que ahora mediante la fe tenemos todos los méritos para alcanzar la aprobación, que tenemos los méritos mediante la fe, por la fe mediante Jesucristo que antes no teníamos para poder alcanzar la salvación. Esa sería la idea. Lo voy a poner de este punto, ¿sí? Dentro de ese curso donde hay alumnos que se portan bien y donde hay un montón de revoltosos que se portan mal y donde el mejor alumno de todos es aquel que se merece la aprobación porque cumplió todos los méritos y se merece el 10 felicitado, dentro de ese salón el mejor alumno es Jesucristo. Nosotros somos todo el resto de los alumnos que no entregamos la tarea a tiempo, que tenemos toda la carpeta rota, rayada, que ensuciamos toda nuestra ropa, nos revolcamos en el piso peleando, discutiendo, no entregamos nunca la tarea y todos merecemos repetir de año porque ninguno aprendió nada. Jesús era lleno de gracia, Jesús era lleno de mérito, Jesús era lleno de aprobación. Y la aprobación no era de un maestro físico, sino que la aprobación era la aprobación del cielo. ¿Se entiende ahora? Jesús fue el mejor de todos los hombres, porque Jesús viene a hacer todo lo que el hombre no puede hacer. El hombre no puede cumplir la ley, pero Jesús vino para cumplir toda la ley que el hombre no podía cumplir. ¿Se entiende? Jesús era lleno de gracia. Causaba algo en la gente que lo rodeaba que generaba una aprobación de toda la gente que lo veía. Y no solamente una aprobación de la gente que lo veía, sino que el cielo aprobaba cada actitud, cada pensamiento, cada acción que Jesús realizaba. Jesús tiene que cumplir a la perfección. Por eso, cuando Jesús va a bautizarse en el río Jordán, por eso le dice a Juan el Bautista, Juan le dice, no, pero vos venís a mí, yo tengo que ser bautizado por ti. Pero Jesús le dice, no, porque así se tiene que cumplir toda justicia.
Y yo tengo que cumplir todo lo que la palabra dice. Porque si Jesús incumplía algún punto de la ley de Dios, entonces no iba a ser aprobado por el cielo. La gracia es que Jesús alcanzó todo lo que el hombre no podía alcanzar. Jesús cumplió todo lo que el hombre no podía cumplir. Y Jesús fue aprobado por el cielo. O sea, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario era el sacrificio máximo, era el sacrificio de los sacrificios. Y ese sacrificio en la cruz tenía que ser aprobado por el cielo. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 4 que Él fue nuestra propiciación, pagando nuestra redención. Entonces nosotros vemos la propiciación. Cuando se entraba con la sangre de los machos cabríos y de las becerras, y entraba el sumo sacerdote una vez al año y rociaba la sangre sobre el propiciatorio, él tenía que, el pueblo entero estaba orando por él para que la ofrenda sea aceptada. Ahora, esto mismo fue lo que hizo Jesús. Con su sangre él no roció el propiciatorio del templo, él roció en el propiciatorio del cielo, donde están las cosas reales y no, donde no están las figuras, los símbolos que nosotros utilizamos. Allá en el cielo están las cosas reales. Y la justicia divina era la que tenía que ser saciada. Por lo tanto, Jesús tiene que ofrecer su vida en sacrificio, pero ese sacrificio de Cristo tenía que ser aceptado. Por eso Jesús es lleno de gracia. ¿Por qué? Porque el cielo aceptó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El cielo acepta el pago de la redención. Entonces Jesús, ¿qué hace para salvarnos? Jesús nos transfiere a nosotros su mérito. Jesús nos transfiere a nosotros su aprobación. Jesús nos transfiere a nosotros ese favor, porque nosotros no tenemos ningún mérito. Nosotros no tenemos ninguna aprobación del cielo, porque nuestros pecados hicieron separación entre Dios y nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer, no hay ningún mérito que nosotros podamos alcanzar. Por eso necesitamos que Dios, que Jesucristo nos regale a nosotros su gracia, que Él nos regale a nosotros su mérito, que nos regale a nosotros su aprobación. Eso es la gracia. Eso es la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros resumimos cuando decimos que la gracia es un favor no merecido. Pero tenemos que entender lo que la gracia es. Porque si no queda en una frase completamente inentendible y sin sentido. Tenemos que saber que el favor que Dios nos regala no es, digamos, vamos, te hago un favor, te acompaño a tal lado. No. Es mucho más profundo. Jesús nos regala su plena aprobación. Jesús nos regala por completo todo el mérito que Él hizo. Entonces nosotros, estando en Cristo, el cielo nos mira como si nosotros hubiésemos cumplido toda la ley de Dios. El cielo nos mira como si nosotros fuéramos los mejores alumnos. El cielo nos mira como si nosotros jamás hubiésemos cruzado un semáforo en rojo, como que si jamás hubiésemos tirado un papelito al piso para ensuciar el piso. Dios nos regala su gracia. Esta es la gracia que Dios da. Dios regala su gracia. Jesucristo nos da su gracia, su aprobación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser salvos de nuestros pecados. Sin su gracia, sin su mérito, sin su aprobación, nadie sobre la faz de la tierra puede ser salvo. Ni desde Adán hasta el último hombre que todavía no nació todavía, todos ellos necesitan la gracia de Dios para ser salvados.
Y Jesucristo ya proveyó su gracia. Los santos del Antiguo Testamento estaban esperando. Se salvaron por fe, porque miraban hacia adelante. Un día va a venir uno que será el aprobado del cielo. Nosotros no miramos para adelante, miramos para atrás. Un día vino uno que cumplió todo lo que nosotros no podemos cumplir. Y no solamente lo cumplió, sino que nos regaló completamente su aprobación. Vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Pero quiero centrarme en eso, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Sí? Todas las cosas que pertenecen a la vida son todas las cosas que tienen que ver con la vida física, ¿no? El vestido, el trabajo, el calzado, el amor, los hijos, la esposa, el esposo. Las cosas que pertenecen a la piedad tienen que ver con todo lo que tiene que ver con Dios. El bautismo en el Espíritu Santo, la sanidad divina, la fe, la palabra de Dios, una vida abundante, poderosa. Todo eso nos fue dado. ¿Sí? ¿Cómo nos fue dado a nosotros? ¿Cómo hizo Dios para darnos todo eso? Entonces tenemos que entender que lo que Jesús hace, esto lo dijimos el otro día, lo que Jesús hace, Él viene, ocupa nuestro lugar en la cruz. Pero Él nos saca a nosotros del banquillo de los acusados, donde nosotros estábamos esperando nuestra sentencia de muerte, y se coloca Él en nuestro lugar para recibir por nosotros la condena del cielo y la ira de Dios. Pero Él nos saca del banquillo de los acusados y nos coloca en su lugar y nos sienta en su trono. Esto se llama la doble imputación. A Jesús le es imputada la culpa de todos los pecados, pero a nosotros nos es imputado todo lo que Jesús es. ¿Se entiende? Todo lo que Jesús es nos es cargado a nuestra cuenta. Así Dios hizo para darnos todas las cosas. Vamos a dar un ejemplo. Resulta que hay un hombre que tiene una deuda impagable, ¿no? Digamos unos $100.000. ¿Pueden dimensionar cuántos son $100.000 más o menos? En pesos, ¿cuánto sería $100.000? Más o menos. Nadie está en el mercado de... Bueno, estamos hablando de una deuda impagable, ¿no? ¿Cuánto tendríamos que trabajar nosotros para ganar ese dinero? No sé. ¿Cuánto? 15 millones. 15 millones de pesos, ¿no? 16 millones más o menos. 16 millones, ¿no? ¿Cuánto tenemos que trabajar para pagar eso? Toda una vida, ¿no? Resulta que un hombre tiene una deuda de $100.000. Y esa deuda lo carcome, esa deuda no le deja dormir, esa deuda lo martiriza, al punto que el hombre está con idea de ponerse un revólver en la boca y terminar porque está terriblemente angustiado. Entonces va al banco en un acto de pura desesperación y se sienta con el gerente y empieza a llorar a los gritos y dice, no, yo no tengo cómo pagar, no sé qué hacer. La deuda creció y no tengo forma. Entonces el gerente abre la computadora y empieza a ver, dígame su nombre. Y le letrea el nombre, el DNI. Fulano de tal es usted, sí, soy yo. El DNI tanto es usted, sí, soy yo. Y el gerente se baja los anteojos y dice, pero señor, usted no debe nada acá en el banco. Vino alguien y depositó $100.000. Usted no tiene ninguna deuda en cero.
el hombre no lo puede creer. El hombre empieza a dudar y dice, seguro que soy yo, lo identifican, y es él. Alguien vino y pagó los $100.000 que él debía. Y este hombre empieza a llorar, a derramar lágrimas de gozo, de alegría. No lo puede creer. Y contento suspira y dice, bueno, ahora voy a poder dormir tranquilo, porque soy pobre. No tengo qué comer. Soy completamente pobre, no tengo nada, pero por lo menos no tengo deudas. Puedo dormir tranquilo porque no debo nada a nadie. Y el gerente lo mira extrañado y dice, no, usted no entiende. La persona que depositó en su cuenta y pagó la deuda de los $100.000, también depositó $1.000.000.000 en su cuenta. Eso es la gracia de Dios. Eso es lo que Dios hace. Él no pagó la cuenta del pecado del hombre solamente. Cristo pagó la deuda del pecado, pero depositó en nuestro corazón todos los tesoros del cielo. Todo lo que Jesucristo es, fue cargado y atribuido a nuestro nombre. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que nosotros no lo merecíamos, pero Dios nos regaló a nosotros todo su mérito. Dios nos regaló a nosotros toda su aprobación. Dios nos regaló a nosotros, a todos los que crean en Él, nos regaló una vida eterna y tesoros en el cielo que son completamente invaluables. Y tesoros que todavía los podemos disfrutar acá en esta tierra, que no tienen precio, no tienen comparación. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por su misericordia, porque a Él le plació. Lo hizo porque Él es amor. Lo hizo porque Él tenía tal amor hacia el hombre que Dios entregó a su Hijo. ¿Por qué Dios entrega a su Hijo? Lo entregó por gracia. Aquel ser completamente superior, aquel ser completamente infinito, eterno, glorioso, se inclinó desde el cielo en favor de personas completamente inferiores y completamente pecadoras. Y se inclinó desde su presencia, desde su trono, y descendió hasta la estatura del hombre para entregarle al hombre toda su aprobación y entregarle al hombre todo su mérito. Esa es la doctrina de la gracia. Qué poderosa que es la gracia, ¿no? Sin la gracia, tenemos que saber que para que el hombre sea salvo, Dios tiene que hacer esto, porque si no el hombre no puede ser salvo. Si Dios no se inclina desde el cielo en favor, como significa la palabra Hanán, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. El Dios del cielo se inclinó en favor hacia una persona completamente inferior, Noé, y hacia todos nosotros. Y Jesucristo vino, porque ese Dios del cielo se inclinó hacia el hombre. Y Jesucristo vino a cumplir todo lo que el hombre no podía cumplir, para que Él nos dé a nosotros su mérito y su aprobación. Si eso no hacía Dios, nadie podía ser salvo. Por lo tanto, la piedra fundamental de la salvación es la gracia de Dios. Es eso que nosotros nunca podíamos haber hecho. Nosotros no podemos, por más que queramos, subir a la presencia de Dios. Dios tiene que bajar a donde estamos nosotros, hasta las mismas puertas del infierno. Tiene que establecer un puente. Ese puente no puede llegar hasta la tierra, tiene que descender hasta las partes más bajas del abismo. Pero no solamente tiene que descender hasta abajo, tiene que lograr ir hasta la presencia de Dios. Ese puente es Jesucristo. Ese puente es nuestro Salvador. Esa es la gracia de Dios. Sin esa obra de la gracia, nadie puede ser salvo. Nadie puede ni siquiera levantar su mirada al cielo. Pero una vez establecido el puente, una vez
que Dios se dignó en favorecer al hombre e inclinarse hasta la estatura del hombre y hacerse hombre obediente hasta la muerte de cruz, morir en la cruz, descender hasta las partes más bajas del abismo para rescatar a todos los cautivos de la muerte, y una vez resucitado, ascender hasta los cielos. Ahora vemos esas escenas gloriosas en el Salmo 24, donde dice, ¿quién podrá subir al monte de Dios? Y los requisitos son 4, el limpio de manos, el puro de corazón, el que nunca ha jurado con engaño, el que nunca ha elevado su alma a cosas vanas. El tal recibirá la bendición de Jehová. Ninguno de nosotros entra dentro de esos requisitos, pero tiene que venir un hombre, Jesucristo. Jesucristo es el que cumple todos esos requisitos. Pero termina el Salmo 24 exclamando, ábranse las puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. El puente tiene que ser establecido hasta la puerta de perla que estaba cerrada. Esas puertas eternas estaban cerradas. Desde el momento en que el hombre pecó, la puerta se cerró. El hombre fue expulsado del huerto del Edén, se cortó el camino a la presencia de Dios, pero ahora, en el centro de la historia, hay un hombre, el verdadero Dios y el verdadero hombre, que está ascendiendo a la presencia de Dios. Y con él está llevando consigo a todos los santos del Antiguo Testamento. Y está exclamando, ábranse las puertas eternas. Y el coro de ángeles, ante el asombro de todo el universo, se pregunta, ¿y quién es el Rey de Gloria? Y la respuesta es, el Rey de Gloria es Jehová, el poderoso en la batalla, el fuerte de Israel. Y se abren las puertas y Jesucristo entra y se sienta a la diestra del trono de Dios. Y juntamente con él nos hace sentar a todos nosotros, que por la fe hemos creído en su obra. Eso es la gracia de Dios. Para terminar, yo quisiera contar un testimonio, para que se entienda de forma acabada qué es la gracia. Entonces, nosotros tenemos en la iglesia en Moreno al tío Agustín. El tío Agustín, después de estar casi 40 años lejos de la iglesia, un día sintió la necesidad de venir y buscar a Dios. Y hablaba con mi papá, que era el pastor, es el pastor, y le decía, Luis, yo quiero volver a la iglesia. Tengo una necesidad tremenda, y le abría su corazón. Y le decía, pero yo no puedo parar de fumar, no puedo parar de tomar vino, te digo la verdad. Entonces, mi papá le decía, mirá, no esperes a tratar de vencer eso, vos tenés que dar el paso de fe. Y vos tenés que dar el paso y Dios te va a ayudar. Entonces, él dijo, bueno, está bien, pero yo estoy yendo a la iglesia. No, vos sos bautizado, pedí la reconciliación. Pero ¿cómo voy a pedir si yo fumo? No. Vos pedí la reconciliación y Dios te va a ayudar. Entonces él fue y pidió y se reconcilió con la iglesia. Dijeron, el hermano Agustín, después de 40 años, se quiere reconciliar con Dios. ¿Aceptan los hermanos? Amén, dijeron todos. Una emoción, las lágrimas corrían por el rostro. ¿Por qué? Porque una persona después de 40 años estaba volviendo a los pies del Señor. Y terminó el culto, y en el fondo de la iglesia empezó a pelear con la tía Graciela. Entonces, la tía le dice, pero Agustín, vos te reconciliaste con Dios y ya me estás peleando, le dice con esa voz finita que ella tiene. Y el tío le dice, sí, pero yo me reconcilié con Dios, no con vos. Entonces, después, bueno, venía a la iglesia y a veces venía que se le sentía el aliento a cigarrillo de 2 cuadras y él trataba de disimular, pero disimular lo indisimulable. A veces venía con medio entonado, pasadito de copas. Y enojado a veces porque él quería llegar a horario y
la familia llegaba tarde, entonces a veces venía enojadísimo y se sentaba ahí enojado, decía, ¿para qué estoy acá? ¿Qué hago acá si vine enojado? Me voy a mi casa. Y se iba, claro, porque él tenía que ser como él quería. Entonces él se fue acomodando y lo ponían a trabajar en la cocina y era el desparramo ahí. Entonces, un día estaba jugando a la pelota, porque todos los domingos de la mañana jugaba a la pelota, y después era la comida, el asado, y bueno, una cosa lleva a la otra. Y no va que nosotros habíamos cambiado la hora de la Santa Cena a la mañana, y él estaba jugando a la pelota y se quiebra el pie. Entonces, iba con terrible dolor, con el pie, el tobillo quebrado, no sé qué parte, y va pasando, lo sientan atrás de la camioneta y va pasando y pasa por la iglesia. Y cuando ve a todos los hermanos en el culto, él se pregunta y llora y se pregunta, ¿y qué hago yo? ¿Qué hago yo? Jugando a la pelota, todos los hermanos de culto, ¿y quién me manda a mí? Entonces, en vez de arrepentirse, se enojó con la tía Graciela. Y le gritaba y decía, pero Graciela, ¿por qué no me avisaste que había Santa Cena? Y la tía le decía, pero ¿y si vos tenés que saber? Vos sos miembro de la iglesia, ¿qué te tengo que andar avisando? Entonces, bueno, va al hospital, le ponen el yeso y no va que le ponen el hueso así, un hueso arriba del otro. Entonces andaba él con un yeso hasta acá, hasta la cintura, desde el pie hasta la cintura, un yeso y un dolor tremendo porque el hueso mal. Entonces, el hueso no se sanaba, se hace los estudios y le dicen que tiene que operarse y que tiene que ponerle una prótesis muy cara, que tenía que hacer un trámite y pedir que la provincia de Buenos Aires pague la prótesis. Entonces él hace todos los trámites, piden la prótesis y el médico le dice, bueno, pero hay un requisito, todo el tiempo de espera para que te paguen la prótesis, vos tenés que estar internado. Listo, ni un problema. Él va y se interna ahí, se sienta en el hospital ahí, y al momento que se sienta ya, en la sala de internación hay como 8 o 10 personas ahí, todos en diferentes situaciones. Y él dice, yo no me voy a quedar acá. Yo ni loco me quedo acá. ¿Vos qué necesitas? Y ya, como es una persona muy sociable, ya se hizo amigo de todos. Y empezó, ¿vos qué necesitas? ¿Qué querés? Revistas, cigarrillos, ¿qué querés? Galletitas, fiambre. Yo les traigo lo que ustedes, pero ustedes me cubren a mí. Cuando viene a las 5 de la tarde, viene la enfermera esta que es más mala, no sé qué, viene y ustedes me cubren. Samudio sí, ahora está en el baño, salió, ahora viene. Ustedes me cubren, ¿sí? Y así arregló con todos los compañeros de él de cuarto, de internación, y andaba trabajando por ahí en la casa. Iba a la hora que le tomaban lista y se volvía. Y andaba con el yeso por todos lados ahí. Y los hermanos de la iglesia, preocupados por él porque supuestamente el tío estaba internado. Y los hermanos van a visitarlo al hospital. Y cuando van los hermanos a visitar el hospital, también llega él con las muletas ahí y lo ven que está entrando al hospital. Y los hermanos dicen, ¿qué hace, hermano Agustín? Y él dice, no, me vengo a visitar a mí mismo. Dice. Entonces se enteró la iglesia de que él no estaba internado, la tía con una bronca decía, Agustín dice que está internado, no está internado nada, él se va a trabajar, se va a la casa, y en la iglesia oran por él como si estuviera internado. Y bueno, toda la iglesia orando para que llegue la prótesis, que iba a tardar no sé cuántos meses, pero Dios movió su mano poderosa y la prótesis llegó en tiempo récord. Y entonces llega la prótesis y el médico, bueno, mira, ahora te tenés que quedar, por lo menos un día quedate. Sí, listo, ni un problema, se quedó. Ya tenían que hacerle todos los estudios para operarlo, o sea, habría que abrir la pierna, cortar los huesos mal unidos, poner la prótesis y enganchar todo para que enyesar de vuelta y unos cuantos meses y ya estaba. Entonces él se interna, ahora sí se internó, le hacen todos los estudios que se hacen para análisis y todo eso, y le hacen la radiografía a ver cómo estaba el hueso. Y cuando van a hacer la radiografía del hueso que habían soldado así, resulta que el hueso está perfectamente unido. Entonces, eso fue
el último espadazo que Dios dio en su corazón. Porque él se paró en la iglesia, en el púlpito, y contó todo esto. Todo lo que había hecho. Nadie podía creer. Y él dice, ¿quién soy yo para que Dios haga esto conmigo? Después de todo lo que hice, engañé a los médicos, engañé a los hermanos, mentí a la iglesia, estafé, me burlé de todos. ¿Quién soy yo para merecer semejante milagro? Eso es la gracia de Dios. Esa es la gracia del Señor. Nosotros nada hicimos. En todo nos equivocamos. Pero cuando merecíamos el castigo, Dios hizo un milagro glorioso. Dios logró una salvación para todos nosotros. ¿Por qué? Por su gracia, por su misericordia. Porque Dios es así. Porque Dios se especializa en agarrar hombres, mujeres completamente enemigos, a lo peor de la sociedad. Y Dios se especializa en transformarlos y mostrarles su amor y mostrarles su gracia, cuando nosotros nada merecemos, cuando nosotros nada hicimos, cuando nosotros no merecíamos la muerte por todos nuestros pecados. Pero Dios nos regaló su gracia. ¿Quiénes somos nosotros? El salmista decía, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué somos nosotros? No hay ningún merecimiento. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser aprobados por Dios. Por nuestros pecados el cielo no debería mirarnos. Por nuestros pecados el cielo debería apartar sus ojos de nuestra vida para que en tinieblas sigamos el camino de nuestra vida directamente hacia el infierno. Pero cuando nosotros estábamos en lo peor de nuestros pecados, el cielo nos miró. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros y nos regaló su gracia y nos regaló su aprobación. Eso es la gracia de Dios. Si Dios no hubiese hecho eso, nadie se podía haber salvado. Pero gracias al Señor que Él nos dio su gracia, que Él nos dio su aprobación, que Dios se inclinó desde el cielo para favorecernos a nosotros. Qué poderosa que es la salvación. Qué poderoso que es el milagro de Dios. Amén. Así que vamos a estar orando y espero que le haya servido esta enseñanza. No pudimos profundizar mucho, pero sí, por lo menos, comprender la esencia de la gracia. La esencia de la gracia es que nosotros nada hicimos. No nos merecemos nada. No nos merecemos ni que el cielo nos tenga en cuenta. Por eso el salmista se preguntaba, ¿quién soy yo? ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él y tengas de él misericordia. Oramos al Señor. Padre celestial, Dios de toda gloria y toda misericordia, te agradecemos, Señor, por esta obra gloriosa que tú hiciste en la cruz del Calvario, mostrándonos tu gracia, Señor, mostrándonos, Señor, tu misericordia, cuando no lo merecíamos, cuando nada hicimos, Señor. Gracias, Señor, porque por tu gracia podemos ser salvos de la ira que está a punto de derramarse sobre este mundo de desobediencia. Gracias, Señor, porque tú nos diste la fe para que podamos creer en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has regalado esta salvación tan grande, en la cual tenemos que estar atentos y guardarla con temor y temblor. Yo te pido, Señor, que esta gracia pueda ser derramada abundantemente en cada corazón y en cada vida, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia en la cruz. Oh, por el Dios de toda gracia,